El sol de finales de temporada coció el polvo hasta los huesos de madera del pueblo del mercado. Los caballos relincharon, el ganado bramó, y los hombres regatearon precios con aliento a whisky y botas desgastadas. La última subasta de ganado del otoño estaba llegando a su fin, pero una multitud aún se aferraba cerca de la puerta del corral, donde una yegua baya temblaba, las costillas afiladas bajo el cuero, los flancos marcados con sangre seca. Silas Carrián ajustó su sombrero contra el resplandor, silencioso como siempre. 35 años. Un hombre moldeado por la tierra y el silencio. Rara vez venía al pueblo a menos que fuera por provisiones o caballos. Había visto la yegua más temprano esa mañana y regresó ahora que las ofertas se adelgazaban. Sus tacones golpeaban contra la arcilla compacta mientras se acercaba. Fue entonces cuando la vio. Una muchacha de no más de 19 años estaba justo detrás del corral, el cabello pegado a la cara, el vestido rasgado en el dobladillo. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. No hablaba, no lloraba. Sus ojos vagaban, desenfocados, como si siguieran algo que nadie más podía ver. Y lo que Silas vio después lo heló por dentro. Parado junto a ella había un hombre con una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda no atada a un animal, sino a su muñeca. «Tengo una muda aquí», vociferó el borracho a nadie en particular. «Salió de mi primera esposa, creo. No habla, no oye tampoco. Pero limpia, cocina, no fastidia. Barata». Algunos hombres rieron con oscuridad. Uno escupió en el suelo. Silas se dio la vuelta. No quería esto. Había venido por un caballo. Pero entonces lo sintió. No una voz, no un llanto, solo una mirada. La muchacha lo estaba observando. No había desesperación en su rostro, ni súplica en su cuerpo. Solo una mirada, clara, inmóvil, fija en su cara. Y en esa mirada había algo que él no había visto en mucho tiempo, comprensión, o quizás el reflejo de su propia soledad. El borracho se tambaleó más cerca. ¿Tiene monedas? ¿Quiere la yegua? Ella viene con eso. No voy a arrastrarla de regreso. No vale el polvo en sus dedos. Silas dudó. La yegua golpeó el suelo, echando espuma por las fosas nasales. La mirada de la muchacha no se movió. Él se dio la vuelta, miró al borracho a los ojos. «Me llevo a las dos». La risa de los hombres cercanos fue instantánea y grosera. «¿Estás comprando ganado o empezando un harén, Silas?», gritó uno. Silas no respondió. Contó monedas en la mano del hombre. Suficiente para un caballo, no suficiente para un alma. El hombre jaló la cuerda hacia él, pero la muchacha se estremeció, colocándose instintivamente detrás de Silas. «Ahora es tuya», masculló el borracho. «No digas que no te avisé. No vale lo que come». Silas desató la cuerda y la lanzó de regreso. Guió a la yegua fuera del corral. La muchacha caminaba detrás con pasos suaves y deliberados. No cargaba nada más que el delgado chal sobre sus hombros. Cuando llegaron a su carreta, ella se detuvo, esperó, aún en silencio. Él abrió la parte trasera y le indicó que subiera. Ella lo hizo, doblándose en la esquina como alguien acostumbrado a ser invisible. Mientras él subía al banco del conductor, sintió el tirón más leve en su abrigo. Miró hacia abajo. Sus dedos, pequeños, callosos, habían rozado su manga solo una vez. Ella no lo miraba ahora. Su mirada descansaba en las colinas distantes. Pero en ese único toque, él lo sintió. No le había agradecido, no había suplicado, pero en ese momento había elegido confiar en él. Silas Carrián, quien hablaba más con caballos que con hombres, quien vivía solo en 200 acres de arcilla roja de Texas con cercas por compañía y cicatrices que nunca nombró. Y ahora una muchacha que no podía oír, una muchacha que quizás entendía más de lo que alguien había imaginado. Chasqueó las riendas. La carreta crujió hacia adelante, las ruedas aplastando el camino de tierra dura fuera del pueblo. Detrás de él, la muchacha estaba sentada, enroscada bajo una cobija, la cara vuelta hacia el viento. Nunca miró atrás. Tampoco él. La carreta rodó a través del crepúsculo y el polvo, serpenteando entre colinas bajas y mezquite disperso hasta que los campos se ensancharon y el cielo se abrió en la vastedad de Texas. El rancho de Silas no era gran cosa, solo una casa principal con un techo inclinado, algunos edificios auxiliares y una larga extensión de pradera donde el ganado pastaba bajo el cielo abierto. Pero era tranquilo, limpio, y para un hombre como él, siempre había sido suficiente, hasta ahora. Ayudó a la muchacha a bajar de la carreta, inseguro de si huiría o se congelaría, pero ella pisó la tierra con ligereza. Sus ojos barrieron la tierra, no asustados, solo vigilantes, como si catalogara todo sin pedir permiso. Dentro de la cocina, Silas avivó el fuego y señaló la tetera.
Ella asintió y se movió hacia ella sin dudar, encontrando las tazas de hojalata y el cucharón como alguien que siempre había pertenecido cerca del fuego y el hambre. Aún así, no había emitido ningún sonido. Después de la cena, le entregó un trozo de tiza del gabinete y golpeó el marco de madera de la puerta junto a la mesa. «Nombre», dijo lentamente. Ella lo miró por un largo momento, luego se agachó junto al marco. Con dedos cuidadosos, trazó un solo nombre en letras suaves e inclinadas. «Emmeline», lo leyó una vez, luego 2 veces. «Emmeline», repitió en voz alta, como probando cómo sabía en el aire. Ella no sonrió, pero se dio la vuelta y caminó hacia el oscurecido granero. A la mañana siguiente, Silas la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua derrotada. El caballo apenas había comido desde la subasta, su pata trasera hinchada por una vieja lesión. Emmeline pasó un paño húmedo por el flanco de la yegua, susurrando con sus manos, no palabras, no señas, solo el ritmo cuidadoso de alguien que escuchaba con sus palmas y su aliento. Silas se paró en la puerta del granero, con los brazos cruzados. Había visto a rancheros experimentados ser pateados por menos, pero la yegua se quedó quieta, estremecida apenas, y dejó que la muchacha le envolviera la pata con tranquila paciencia. Quizás no podía oír, pero diablos que sí entendía. Ese día, Silas le dio tareas, cosas simples. Lavar los tablones del suelo, hervir agua, limpiar el cuarto de arreos. Las hizo sin quejas, sin preguntar, sin emitir ningún sonido. Cada noche le dejaba tiza y ella escribiría notas en los márgenes de su mundo. Tocino bajo, perro cojeando, el viento huele a polvo. Nunca hablaron, pero el silencio no se sentía vacío, hasta que llegó la tormenta. Comenzó como la mayoría de las tormentas de Texas, lenta y engañosa. Una brisa caliente se levantó al atardecer, rozando la hierba larga como aliento de advertencia. Silas miró el cielo, notó una línea de nubes que se gestaban a lo lejos, pero no pensó nada. Estaba en el cobertizo de ganado cuando ella apareció. Emmeline, descalza, de cabello salvaje, con el aliento rápido pero sin sonido. Agarró su manga y jaló con fuerza. «¿Qué?», preguntó, sobresaltado. Ella señaló hacia arriba, sus manos temblando, sus ojos dijeron lo que su boca no podía. «Abajo». Él dudó, a mitad de revisar un ternero enfermo, pero algo en su mirada lo impulsó a moverse. Ella jaló de nuevo hacia la puerta del granero, lejos del corral. Entonces sucedió. Un crujido. No, un estallido. El mundo se partió en dos cuando un rayo cayó del cielo, golpeando el árbol que se alzaba justo detrás del cobertizo de ganado. La explosión sacudió la tierra debajo de ellos. Volaron chispas. El árbol estalló en llamas y colapsó con un gemido que sonaba como el cielo llorando. Silas tropezó hacia atrás. Los terneros berrearon de terror. El humo se rizó hacia el cielo. La miró. Emmeline estaba inmóvil justo fuera de la puerta, su cara iluminada por el fuego parpadeante, los ojos firmes, el pecho respirando rápido. Ella había sabido, no adivinado, no percibido después de que el viento se levantara. Ella había sabido antes del trueno, antes de que el aire cambiara. ¿Cómo era eso posible? Silas caminó hacia ella despacio, aún medio en estado de choque. ¿Cómo lo? Pero ella solo lo miró. Silenciosa. Segura. Esa noche, después de que el fuego fue sofocado y los animales se calmaron, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina. No hubo tiza esta vez, no hubo palabras, solo un hombre con sus manos sobre la madera y una muchacha que no podía hablar. Y sin embargo de alguna manera había oído algo que nadie más podía. No el trueno, no el viento, sino la advertencia dentro del mundo. Silas se dio cuenta por primera vez en años que no estaba solo. Miró sus manos dobladas en su regazo. «Emmeline», dijo de nuevo. Ella levantó los ojos para encontrarse con los suyos. El silencio respondió. Y fue suficiente. Desde la tormenta, Silas había empezado a prestar más atención, no con desconfianza, sino con la tranquila curiosidad de un hombre que había vivido demasiado tiempo en silencio, y ahora se encontraba mirando algo que no podía explicar, y quizás no quería explicar. Emmeline nunca habló. Nunca señó, nunca escribió mucho más que su nombre. No tenía libros, no tenía aprendizaje formal, no tenía palabras. Y sin embargo, había días en que parecía que entendía más que cualquier persona que él hubiera conocido. Una mañana, cuando la vaca principal estaba sola en el pasto sin comer, Silas lo atribuyó al frío. Hizo una nota para vigilarla. Pero Emmeline, sin vacilar, trajo paja al establo de partos, sacó agua con hojas de menta del pozo, y se paró junto a la vaca, acariciando su vientre en círculos lentos y medidos. Al atardecer, la vaca estaba de parto. Ella había sabido. De alguna manera había sabido. Silas no dijo nada,
pero la observó. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente lo intentó de nuevo. Regresó del pueblo con tensión en los hombros, el peso de la vieja historia pesado en su espalda. El sheriff había hablado en medias verdades y advertencias sobre reclamaciones a la tierra. Susurros de que su padre había tomado más de lo que le correspondía durante la guerra. Derramamiento de sangre, reubicación, culpa, nada de esto era nuevo, pero nunca dejaba de escocer. No le dijo ni una palabra a Emmeline, pero cuando se sentó en el escalón del frente, mirando el crepúsculo que caía, ella vino y se paró junto a él. No habló. Simplemente puso su mano en su hombro, ligera como una brisa, firme como la respiración. Después de un largo momento, Silas murmuró: «¿Cómo supiste que siento vergüenza por esta tierra? Vergüenza por lo que mi padre hizo para conservarla». Los ojos oscuros de Emmeline buscaron los suyos. Luego lentamente levantó la mano y la colocó en su pecho, justo sobre su corazón. Después de eso se dio la vuelta y caminó hacia el viejo roble donde la tumba de su padre descansaba en silencio bajo el cielo de Texas. Ella nunca había leído la piedra, nunca había hecho preguntas, y sin embargo sabía. Esa noche Silas se revolcó en la cama, sudando a través de un sueño de fuego de cañones y colinas chamuscadas. La voz de su padre llegó a través del humo, áspera, orgullosa, temblorosa. «Te di la tierra, Silas, y te di la sangre sobre ella». Silas se despertó sobresaltado, su respiración fuerte en el silencio, y entonces la vio. Emmeline estaba sentada en una silla junto al hogar. Había encendido una sola vela. A la luz parpadeante, su perfil parecía tallado en sombra y gracia. Sobre la mesa junto a la vela había un pañuelo azul, desteñido, ribeteado con encaje bordado a mano. El de su madre. Silas no lo había visto en 10 años. Había estado guardado bajo llave en un baúl de cedro. Nadie más lo tocaba. Se incorporó. «¿Cómo?» Emmeline no lo miró. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicar. Ella había escuchado algo que nadie más podía. No palabras, no recuerdos, sino dolor, duelo, el peso silencioso de la culpa prensada entre costillas. El sonido doloroso del corazón de un hombre quebrándose cuando era demasiado orgulloso para dejarse escuchar. Y en su quietud, ella respondió. Ella escuchaba. Y por primera vez en la vida de Silas, temió no por su tierra, ni por su legado, ni siquiera por su alma. Temió perder a la única persona que sabía lo que sentía antes de que él dijera una sola palabra. El primer susurro vino de la esposa del herrero. «Mira demasiado tiempo al ganado», dijo, doblando paños de pan bajo el porche, la voz baja pero afilada como alambre. Como si supiera cuál caerá a continuación. Para el final de la semana, fue el hijo del predicador quien añadió más leña al fuego. «Tocó nuestra cabra», le dijo a un círculo de oídos curiosos. Y 2 días después, dio a luz antes de tiempo. Eso no es natural. Nadie había oído jamás hablar a Emmeline, y cuantas menos palabras daba, más parecía el pueblo ansioso de llenar el silencio por ella con miedo. En la tienda general, una mujer jaló a su hijo detrás de ella cuando Emmeline pasó, aunque solo había venido a buscar harina. En el correo, alguien escupió cerca de sus pies. La mayoría de los días ella mantenía la cabeza baja. Nunca se estremeció. Pero Silas veía la manera en que sus dedos se apretaban más alrededor de la cesta en sus brazos, y como sus pasos se volvían más silenciosos, como si tratara de desaparecer de un suelo que se negaba a olvidar. Él no le habló de eso, y ella nunca preguntó por qué el mundo no podía soportar ver la bondad tranquila. Pero una tarde, cuando el hijo de un ranchero cayó con una fiebre ardiente, con la cara roja y convulsionando en su sueño, no fue el doctor quien vino. Fue Emmeline. Se movió suavemente hacia el granero donde el niño yacía. No pidió permiso. Simplemente se arrodilló junto al catre, puso una mano en el pecho del niño, luego en su frente, y cerró los ojos. Cuando los abrió, salió afuera, cortó 3 tipos de hierbas del muro de secado de Silas, lavanda, febrífuga y tabaco de conejo, y regresó con un paño caliente. El niño bebió las hojas infusionadas en silencio. Al amanecer, estaba sentado, con hambre de nuevo. Su madre lloró, sostuvo la mano de Emmeline con tembloroso agradecimiento. Pero al día siguiente, se la podía escuchar susurrando junto al pozo. No preguntó cuáles eran los síntomas del niño. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? El miedo ya no era tranquilo. 3 días después, vinieron con antorchas, no encendidas, sino cargadas como promesas. 8 hombres y mujeres, con botas levantando polvo, estaban en la puerta del rancho de Silas. El mayor entre ellos, el señor Wises, un hombre cuya propia hija no le había hablado en años, dio un paso adelante. «La queremos fuera de aquí», dijo. «Esa muchacha oye cosas que no debería».
Silas estaba en la puerta del granero, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se había afeitado en días, y su cara era dura como la madera que enmarcaba detrás de él. «Es muda», dijo. «Eso no es lo mismo que sorda», respondió Wises bruscamente. «Ve lo que viene antes de que el cielo siquiera cambie. Habla con los animales como si ellos le contestaran. Un buey mío cayó muerto la semana pasada, y ella era la única que lo había tocado. ¿Crees que lo maldijo? Yo creo que ella está maldita, punto». Un murmullo recorrió la multitud. Dentro de la casa, Emmeline estaba detrás de la cortina. Había escuchado la grava moverse bajo sus botas. Había visto sus caras retorcidas, no con odio, sino con algo peor. Certeza. Se movió para abrir la puerta, pero Silas levantó una mano. Dio un paso adelante, las botas hundiéndose ligeramente en el barro que se descongelaba, y los enfrentó de frente. Ella salvó la vida de un niño. Quizás ella fue quien le dio la fiebre en primer lugar, escupió una mujer. Silas no alzó la voz. No tenía que hacerlo. Ella es la única persona que conozco que escucha de verdad, dijo. No con oídos, con sus manos, con su aliento, con toda su maldita alma. La multitud se quedó quieta. He vivido 35 años, continuó, con voz baja pero sin temblor. Y puedo contar con una mano las personas que verdaderamente me escucharon. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis remordimientos, mi duelo. Y ella lo hizo sin decir una sola cosa. Miró ligeramente hacia un lado, sus ojos barriendo sobre ellos. ¿Quieren correr a alguien por ser diferente, por ver el mundo que ustedes tienen demasiado miedo de enfrentar? Bien, pero tendrán que pasar por encima de mí. Wises abrió la boca, luego la cerró. Nadie se movió. Luego lentamente la multitud se dispersó, las antorchas sin usar, las botas pesadas. Esa noche, el rancho estaba silencioso excepto por el viento. Adentro, Emmeline puso una olla de sidra caliente en el fuego, luego se colocó junto a Silas en la mesa. No ceñó, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un momento, extendió la mano, descansó sus dedos sobre la mano de él. No era gratitud. Era reconocimiento. Él giró su palma hacia arriba, dobló sus dedos suavemente alrededor de los de ella, y juntos en la quietud escucharon el crepitar de la madera, el susurro de la noche, y el vínculo que crecía entre dos almas que nunca necesitaron palabras para hablar. La primera nevada de diciembre llegó tranquila y lenta, como alguien extendiendo una cobija sobre todo lo que había ardido o roto. Emmeline estaba junto a la ventana de la cocina de troncos, sus dedos ensartando una aguja a través de retazos de tela vieja, parches de cuero, puños de lana, el forro de un abrigo viejo que Silas ya no usaba. Estaba haciendo una capa, no para ella, sino para él. No necesitaba escuchar el viento para saber que el frío venía. Silas la observaba desde la puerta del granero. Se movía con propósito, cada movimiento deliberado. No tenía palabras. Pero en las semanas desde que los del pueblo se habían alejado, y él había elegido mantenerla ahí, su mundo había encontrado ritmo de nuevo. Preparaba café cada mañana antes de que el cielo se tornara gris. Forraba el gallinero con piñas de pino. Cepillaba los caballos en círculos lentos y entrenaba los potrillos usando gestos que ningún vaquero había pensado intentar. Nunca había visto a los animales responder así a alguien. Se quedaba quieta el tiempo suficiente para que un potro asustado se acercara. Luego levantaba una sola mano, lenta y abierta, y esperaba. Y de alguna manera, siempre escuchaban. El silencio alrededor del rancho ya no se sentía como soledad. Se sentía como escuchar. Una tarde, Silas cabalgó hacia la cresta, revisando las cercas antes de la tormenta que ambos sabían que venía. La luz apenas había comenzado a disminuir cuando su caballo se asustó, quizás por una piedra suelta o un olor en el viento, y se encabritó. Él fue lanzado con fuerza, aterrizando de hombro en la tierra helada. El aliento salió de su pecho de golpe. Por un momento no podía sentir nada más que el palpitar doloroso del dolor donde su brazo golpeó una raíz saliente. Se tambaleó puesto en pie, sangrando del codo. El cielo se oscurecía rápido. Envolvió un paño alrededor de la herida e intentó caminar, pero cada paso enviaba un dolor agudo a través de sus costillas. Cuando se tambaleó hacia el patio, la última luz se había apagado. Emmeline irrumpió de la cabaña antes de que él pudiera llamar. Lo había sentido. O quizás simplemente había sabido, uno de esos extraños instintos incalculables suyos que nadie podía explicar. Lo ayudó adentro, lo sentó junto al hogar, y peló el paño de su herida con dedos gentiles. Su frente se frunció mientras trabajaba. Trajo agua, limpió el corte, y presionó una cataplasma de milenrama y savia de pino contra él. Él la observó. «Siempre sabes», susurró.
Ella encontró sus ojos. Luego, sin advertencia, levantó su mano hacia su cara, y luego presionó sus labios, suaves y cálidos, contra el borde de la herida. Silas se inmovilizó. El fuego crepitó, y la habitación pareció contener la respiración. Emmeline no habló. No sonrió, pero algo pasó entre ellos, como una puerta abriéndose en el silencio. Más tarde, mientras la tormenta llegaba y la nieve empolvaba las ventanas, Silas se sentó frente a ella en la mesa. Había sacado un trozo de papel de su cajón y escrito lentamente, con cuidado, cada letra formada con significado que no podía pronunciarse en voz alta. Lo giró para que ella lo viera. «Quiero escuchar tu corazón», decía, «si me dejas escuchar con el mío». Ella miró las palabras por mucho tiempo. Luego sus dedos se extendieron y las tocaron una por una, como para sentir la verdad dentro de la tinta. Cuando finalmente levantó los ojos, estaban húmedos, pero no de tristeza. Se extendió sobre la mesa y tocó su pecho. Solo una vez, solo lo suficiente. Y entonces, por primera vez desde que había entrado a su vida, sonrió. No una sonrisa educada, no una de miedo o agradecimiento, sino una sonrisa como el amanecer, como algo liberándose después de haber sido contenido demasiado tiempo. Afuera el viento aullaba, pero dentro de esa cabaña un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz, y era cálido, y era real. Los días se suavizaron. El invierno aún agarraba las crestas, pero entre las tormentas la vida regresó lentamente. Y algo más también. Algo tranquilo y firme entre Silas y Emmeline. Ella le enseñó lengua de señas. Agua, fuego, gracias. Sus dedos se movían como ramas en el viento. Y aunque él tropezaba, ella nunca reía, solo tocaba sus manos, guiándolas hasta que lo lograba. Él le enseñó a montar. Nunca había estado en una silla de montar antes. La primera vez se aferró al pomo, los nudillos blancos, pero él caminó a su lado, hablando bajo aunque ella no podía oír. Ella se movió con el caballo de todas formas, sintiendo su ritmo a través de sus huesos. Construyeron un pequeño cuarto junto a la cabaña, mitad refugio, mitad santuario. Ahí compartían comidas y silencio junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más que el lenguaje podía. Él notaba cosas. Ella sonreía cuando los pájaros se reunían al atardecer. Se estremecía ante los crujidos repentinos en el fuego. Siempre sabía una tormenta antes de que llegara. Una noche, él deletreó una oración con señas temblorosas. «Tú llevas este lugar». Ella lo miró fijamente, luego tocó sus dedos a sus labios. No un beso, solo un gracias. Una manera de decir, «también te escucho». Entonces llegó la tormenta. Silas se había quedado dormido junto al fuego después de reparar cercas todo el día. El cielo había estado en calma. Sin advertencia. El farol parpadeó bajo. Se despertó con la mano de ella en su hombro. Emmeline. Jaló su abrigo y señaló hacia el granero. Afuera, el viento había cambiado. Las nubes pasaban velozmente frente a la luna. El aire se sentía mal, eléctrico. En el granero, los caballos se agitaban. Emmeline se movió entre ellos como el viento, tocando cada flanco, tranquila y segura. Un crujido fuerte arriba. Silas miró hacia arriba. Una viga tronó. «Tenemos que moverlos», gritó. Pero ella ya estaba llevando a la yegua hacia afuera, señando rápido, «el techo caerá ahora». Juntos movieron los caballos hacia el refugio cerca de la casa. La lluvia golpeó el techo como puños. Justo cuando el último animal cruzó la puerta, la viga norte cedió. El techo se desplomó donde acababan de estar. Silas se dio la vuelta. Emmeline estaba de pie, mirando el granero derrumbarse, el cabello empapado, el pecho elevándose. Él la miró. Verdaderamente la miró. Estaba enraizada, parte del viento y la lluvia, no separada de ello. «¿Cómo lo sabías?», preguntó. Ella tocó su pecho, luego señaló al cielo. Él entendió. Ella lo sentía. Más tarde en la cabaña, le entregó una cobija y se sentó junto a ella. Tomó su mano y deletreó, «perteneces a esta tierra». Ella sonrió, luego colocó la mano de él en su pecho sobre su corazón. Y por primera vez, él sintió su ritmo. Tranquilo, firme. Ella no oía como otros. Oía más profundo. Y Silas en ese momento supo que finalmente él también había sido escuchado. El viento que antes llevaba susurros ahora traía pasos. Vacilantes primero, luego confiados, algo había cambiado en el pueblo más allá de las cercas de Silas, no en voz alta, no de repente, sino en silencio, como la mayoría de los cambios reales comienzan. El primero fue Tom Weber, un ranchero con el hombro desgarrado.
El doctor estaba al este y nadie más sabía cómo envolver bien una herida. Llegó una mañana gris, con las riendas en una mano y el otro brazo caído. Silas lo vio desde el porche. «¿Qué quieres, Tom?» Tom asintió más allá de Elasia, donde Emmeline estaba arrodillada junto a la parcela de hierbas. «Escuché que ella arregla cosas en silencio». Silas dio un lento asentimiento. «Sí lo hace». Emmeline llegó sin palabras. Examinó el brazo, sus manos firmes, su frente fruncida en pensamiento. Se movía como si escuchara no palabras, sino algo más profundo. Cuando presionó el punto correcto, Tom hizo una mueca, luego suspiró. 2 días después, llegó una viuda. No había dormido en semanas. Emmeline se sentó con ella al atardecer, las manos descansando suavemente en sus hombros hasta que el temblor se detuvo. A la mañana siguiente, la mujer regresó con un pastel y una bufanda tejida a mano. «Para la muchacha», dijo, «la que oye más que nosotros». Ese invierno pasó con menos voces alzadas, menos nombres escupidos con miedo. Silas y Emmeline vivieron como antes, tranquilamente. Pero ahora los que pasaban por el pueblo inclinaban sus sombreros. Algunos dejaban conservas junto a la puerta. Cada mañana, Emmeline escribía en la pizarra junto a la cocina: «Hoy será bueno. Lo puedo sentir». A veces se equivocaba, pero la mayoría de los días tenía razón, y lentamente la gente lo creía. Entonces llegó el domingo que cambió todo. La helada apenas había levantado. La campana de la iglesia repicó, y antes de que su eco se apagara, cundió el pánico. Un niño de 7 años había desaparecido de su familia durante los quehaceres matutinos. Una bota fue encontrada cerca de la línea de árboles. Nada más. Los hombres gritaban, las madres lloraban, los perros ladraban. Cuando Silas y Emmeline se enteraron, él alcanzó su abrigo. Emmeline, ya a su lado, puso una mano en su brazo. Luego se arrodilló. Presionó sus manos en la tierra, las palmas, las muñecas, su antebrazo entero. Luego se arrastró hacia adelante, pausando, rastreando marcas sutiles, una piedra desplazada, una rama rota. Luego se puso de pie y caminó. No miró atrás, pero ellos la siguieron. Silas primero, luego Tom, luego otros, a través de matorrales, subiendo crestas, bajando lechos de arroyos secos, hasta que en un claro de cedros, lo vieron. El niño enroscado bajo un árbol doblado, el tobillo hinchado, la cara manchada de polvo y lágrimas. Emmeline corrió. Se arrodilló, revisó su pierna, apartó el cabello de sus ojos. Luego miró a Silas, no orgullosa, no triunfante, solo aliviada. Cuando el niño estuvo a salvo y la historia fue recontada, nadie la llamó extraña. La llamaron lo que verdaderamente era: la muchacha que escucha con el corazón. El viento se movió lento esa noche, rozando suavemente la hierba alta, como si recordara cada nombre que alguna vez había sido susurrado en esta tierra. Habían pasado años. El rancho aún estaba en pie, envejecido, más sabio, envuelto en el ritmo firme de una vida sin prisa. Silas caminaba un poco más despacio ahora, y el cabello de Emmeline había crecido largo con hilos de plata, pero ninguno de los dos llevaba la cuenta de los años y los números. Contaban el tiempo en estaciones, en momentos sostenidos tranquilamente entre dos manos, en la manera silenciosa en que un corazón dice: «Aquí sigo». Los niños llegaban la mayoría de las mañanas, del pueblo, desde el borde de las colinas, de lugares donde las palabras a menudo se lanzaban demasiado rápido o se olvidaban con demasiada facilidad. Aquí encontraban algo distinto. Aprendían a escuchar, no con oídos, sino con todo su ser. Se sentaban con Emmeline en el jardín mientras les enseñaba a conocer la diferencia entre el miedo y la timidez en el movimiento de la nariz de un conejo. Se paraban junto a ella en el establo y la veían poner una sola mano en el flanco de un caballo, calmándolo con nada más que su aliento. No enseñaba con reglas. Enseñaba con silencio, y con la rara y preciosa manera en que sonreía cuando ellos entendían algo sin tener que decirlo en voz alta. Silas construyó una banca de madera bajo el árbol de álamo detrás de la casa. Ahí se sentaban la mayoría de las noches, él y Emmeline, hombro con hombro, viendo el sol posarse en las colinas. En esas noches, ninguno hablaba mucho. No tenían que hacerlo. Él serviría 2 tazas de té, aún cálido de la tetera, y ella tomaría su mano, el pulgar trazando un ritmo lento sobre el dorso de ella. A veces él sacaba una vieja armónica y tocaba una melodía sin nombre, y ella cerraba los ojos y se mecía como si pudiera sentir la canción ondularse a través del crepúsculo. Entonces una noche, mientras las sombras se extendían sobre el campo de trigo y un silencio caía sobre los árboles, Emmeline se volvió hacia él. Había aprendido un poco de habla a lo largo de los años, no mucho, solo lo suficiente para leer labios y formar algunas palabras cuidadosas.
La mayoría de los días aún prefería sus manos. Pero esta vez habló con su voz. Una voz no acostumbrada a ser escuchada, suave como una hoja cayendo en la nieve. «No necesito sonido», susurró. «Solo a ti». Silas parpadeó. Por un largo momento, no dijo nada. Luego asintió suavemente. Su garganta se apretó mientras respondía. «Te escucho. Siempre lo he hecho». Se quedaron así hasta que la última luz se desvaneció del cielo. A la mañana siguiente, llegó un nuevo grupo de niños. Emmeline escribió una oración en tiza sobre la pizarra de madera clavada junto a la puerta del frente. Lo hacía cada mañana como un ritual. Hoy decía, «El día será amable». «Lo siento». Nadie preguntó cómo lo sabía. Solo lo creyeron. Y cuando los viejos del pueblo hablaban de la muchacha que una vez no podía hablar ni oír, ya no susurraban la palabra bruja. La llamaban la que escucha con el corazón. Algunos aún sacudían la cabeza con duda, pero la mayoría solo sonreía, asentía, o venía con un pastel y se quedaba el tiempo suficiente para irse con algo más gentil en el pecho. Ese invierno un niño se perdió durante una nevada. Emmeline se arrodilló en la nieve fuera del granero, presionó sus palmas en el suelo y levantó el rostro hacia el viento. Luego se puso de pie y señaló hacia el oeste. Silas la siguió por 3 millas a través de una arboleda de pinos hasta que encontraron al niño enroscado bajo un tronco caído, vivo, asustado, pero a salvo. Después de eso, nunca la cuestionaron de nuevo. La escena final del año encontró a Silas y Emmeline caminando juntos por el pasto. El cielo era amplio, cepillado con ámbar y lila. Sus pasos eran lentos, firmes. Una yegua y su potro pastaban cerca. El mundo estaba quieto, pero nunca vacío. Se detuvieron en la cima de la colina. Emmeline se volvió hacia él y por primera vez rió. No un sonido fuerte, sino un ondular de aire que sacudió sus hombros e iluminó su cara como el amanecer. Silas sonrió y besó su sien. Nadie contó su historia. No necesitaba ser contada porque todavía estaba ocurriendo. Y a veces el amor más verdadero no es el que se grita desde los tejados, sino el tipo que camina junto a ti en silencio cada día y nunca pide ser otra cosa que real. Si tu corazón alguna vez se ha detenido ante una mirada que entendió sin palabras, si crees que el amor no necesita una voz para ser escuchado, solo un alma lo suficientemente valiente para sentir, entonces la historia de Silas y Emmeline fue hecha para ti. En las llanuras tranquilas del viejo oeste americano, donde el viento y el silencio hablan en la misma lengua, un ranchero solitario y una muchacha a quien el mundo llamó sorda descubrieron un idioma más profundo que el sonido, un idioma de manos, de miradas, de corazones que sabían cómo escuchar. Gracias por caminar este viaje con nosotros. Si las historias de amor que perduran a través del prejuicio, el dolor y la gracia no expresada hablan a tu corazón, suscríbete al canal Speranza Doe Stories. Aquí, el amor no solo se cuenta, se recuerda, se recupera, y resuena mucho después de que la última palabra se desvanezca. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que tus momentos de quietud sean plenos, y que alguien siempre escuche el corazón que llevas contigo.